Hey, ¿qué onda, amigos? Si alguna vez te has preguntado de qué va Minecraft o qué significa Minecraft, cómo se juega Minecraft, pues bueno, aquí te lo vengo a explicar. Primeramente, para dentro de Minecraft existen dos modos de juego, uno que es el modo creativo y otro que es el modo supervivencia. En el modo supervivencia, como su nombre lo indica, debes de sobrevivir con herramientas, con casas, con objetos mismos que puedes conseguir dentro del juego, ¿no? Puedes conseguir armaduras, espadas, herramientas que te ayuden a conseguir otras cosas, siempre y cuando sigas la misma lógica que es sobrevivir. Mientras que también existe el modo que es creativo. El modo creativo, voy a dejarme abrir un mapa aquí para que te muestre más o menos cómo es. En el modo creativo, pues como su nombre lo indica, es un modo con libre totalidad de desarrollador, de desarrollar lo que es la creatividad. Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, no te puede hacer daño alguno, simplemente puedes crear. Puedes crear y destruir a tu antojo. Tienes a tu disposibilidad todas las herramientas del juego para poder crear montañas, casas, construcciones, irte a donde tú quieras, pelear con jefes, todo pues te digo, con la total libertad de que no vas a poder morir porque estás en modo creativo, ¿no? Aquí esperemos a que cargue mi computadora todo esto y bueno, como ven, aparecí en un desierto, ¿no? Pero como estoy en modo creativo, puedo hacer total control de lo que es este mundo. Puedo volar para moverme más rápido dentro de todo el mapa. Puedo destruir cualquier objeto sin necesidad de tener alguna herramienta en específico y se destruyen en isofacto. Muy rápido se destruyen todo esto. Puedo poner objetos dentro de aquí de este mundo siempre y cuando los tenga pues a la mano, ¿no? A la mano puedo abrir aquí el inventario con la tecla E y puedo tener a mi disposición todos los materiales que están dentro del juego. Por ejemplo, el pasto, puedo tener a mi disposición materiales brillosos, vidrio, todos los materiales aquí los puedo encontrar. Viene dividido en subcategorías, por ejemplo, tenemos la categoría de construcción, donde encontramos todos los materiales pues, de esta categoría de construcción. Categoría decoración, plantas, árboles, telarañas, alfombras. Ahora en el apartado de redstone, aquí podríamos decir que es un apartado como de tipo energía, electricidad, pero llevado al mundo de Minecraft. Así que aquí mucha gente aquí no le sabe, así que pues puedes omitirlo, pero ese es el apartado como de electricidad dentro de Minecraft. Tenemos el apartado de transporte, donde encontramos vagonetas, las alas de litra, barquitos de madera. Tenemos aquí el apartado de objetos varios, en donde encontramos el huevo de tortuga, los minerales, por ejemplo, el cobre, el hierro, el oro, las criaturas. Aquí tenemos los huevos de las criaturas. Estos huevos son para aparecer a una criatura. Por ejemplo, tenemos el huevo de oveja. Vamos a agarrarlo, lo tenemos en la mano, le damos clic derecho y como ven hemos creado una oveja. Todo esto funciona dependiendo pues de qué huevo tengas. Tenemos el apartado de alimentación en donde podremos encontrar todos los alimentos disponibles dentro del juego. Aquí tenemos el apartado o la categoría de herramientas en donde tenemos pues todas las herramientas que prácticamente no se ocuparía en el modo creativo, pero pues aquí la tenemos. Hachas, picos, espadas, asadas. En el apartado de pociones pues encontramos, pues como su nombre lo indica, son pociones. Pociones de poder levitar en el aire, de regeneración, o sea que te da más vida, de salto, para hacerte invisible, para ver en la oscuridad, aquí las podríamos encontrar. ¿Y todo esto para qué? Para utilizarlo dentro de nuestro mundo creativo. Como ves, aquí tenemos el mundo creativo, puedo ir volando durante todo lo que yo quiera, no me voy a hacer daño alguno. Y todo esto para ver cómo está constituido el mundo. Puedo agarrar bloques y puedo aquí hacer, por ejemplo, mi nombre. Vamos a crear una J. Y como ven, aquí tenemos una letra J, ¿no? Vamos a borrar eso. Ahí está. Tenemos la letra J. Este modo lo utilizan básicamente las personas para crear ciudades, iglesias, construcciones muy grandes, muy magníficas. Tú puedes usarlo para liberar un poquito tu creatividad. No sé, que quieras construir algún personaje de alguna caricatura. Aquí lo puedes hacer, tienes todos los materiales disponibles. Prácticamente puedes explotar lo que es tu creatividad. Y bueno, pues para comenzar en lo que es el modo supervivencia vamos a encontrarnos que al momento de crear un nuevo mundo podremos aparecer en una ubicación totalmente random, totalmente diferente una de la otra, dependiendo pues de cuántas veces creamos un mundo, ¿no? Podemos aparecer en diferentes biomas como lo es un desierto, un bioma de sabana, un bioma de selva, un bioma tropical, un bioma de playa, de lo que sea. Puedes encontrarte muchas cosas aquí, un bioma de nieve, por ejemplo. Yo ahorita acabo de aparecer aquí, como lo ves, en un tipo bosque, ¿no? Estoy en un tipo bosque con árboles de bosque, un hongo aquí grandote y acá tengo cerca un bioma de nieve.
Los biomas aquí son totalmente diferentes uno de otro y están basados en lo que es la vida real, ¿no? Biomas de nieve, biomas de bosque, todo lo puedes encontrar, o prácticamente la mayoría lo puedes encontrar en lo que es la vida real. Minecraft es un juego basado en lo que son las circunstancias de la vida real, por lo que vamos a contar con un nivel de vida que son 10 corazoncitos. Al momento de hacernos daño, por ejemplo, de caernos de un lugar muy alto, o de encontrarnos con criaturas hostiles que nos van a hacer daño, nos van a golpear y nos van a bajar esta vida, pues bueno, como te digo, esto es totalmente normal y basado como lo que es en la vida real. Cualquier persona que te haga daño en la vida real, pues te verás afectado y pasará tiempo para que te cures. ¿Cómo te curas aquí estando en el juego? Pues tenemos, además de lo que es la barra de vida, contamos con una barra de hambre. Para curarnos la vida necesitamos tener la panza llena y el corazón contento, ¿no? ¿Cómo tenemos la barriga llena? Pues como en la vida real, tenemos que encontrar algo para comer. Puede ser comestible cualquier cosa de aquí dentro del juego. Podemos encontrar carne de oveja, carne de vaca, carne de cerdo, carne de peces. Pues prácticamente sería todo eso. Está basado en lo que es la vida real. Y bueno, pues ya, eso es prácticamente todo como para darle inicio, ¿no? No existe un objetivo en sí tal cual como tú podrías plantearte en la vida, ¿no? El modo supervivencia existe para aquellos que quieran tener una aventura un poquito ya menos como esto, ¿no? Que te den todo a la mano. Ahí no. Ahí tú tienes que conseguir todos los materiales que vayas a ocupar. Por ejemplo, para hacer cualquier cosa dentro del juego ocupas algo como esto, algo llamado mesa de trabajo, ¿ok? Para conseguir una mesa de trabajo, lo primero que necesitas hacer es ir a conseguir madera. ¿De dónde consigues madera? Pues habitualmente en la vida real se consigue de los árboles, ¿no? Aquí como ven tengo un bosque, simplemente sería destruir con la mano o con alguna herramienta, por así decirlo, un hacha o lo que tengas. Ok, ya estando en modo supervivencia y ya haya conseguido lo que es mi madera, lo primero que tendrías que hacer es una mesa de trabajo, una mesa de crafteo. Para esto vamos a poner nuestro tronco aquí donde dice fabricación y nos va a dar 4 tablones de la madera que hayamos tomado. Existen varias maderas. Estos 4 tablones que nos ha dado los vamos a poner aquí y de esta manera vamos a formar una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo nos va a servir para hacer prácticamente todas las recetas que están en el juego. ¿Cuáles son las recetas? Pues hacerte un pico, hacerte una azada, una hacha, puedes hacer armaduras, puedes craftear casi cualquier cosa dentro del juego. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues bueno, entrando a la mesa de fabricación, bueno, vamos a hacer una comparativa. Mi fabricación, la que yo tengo como jugador, son de 4 como bloques que tengo aquí, ¿no? 2x2. Entrando a la mesa de trabajo nos cambia totalmente la fabricación. Tenemos 3x3. Aquí podremos crear desde, déjenme agarro los palos aquí. Vamos a crear tablones. Casi siempre que quieras crear herramientas o cosas así, vas a ocupar los tablones. Para hacer un pico, pues haces una forma de un pico, que sería una, como por ejemplo, 3 de madera y 2 de palito. O una espada, pues sería un palito y 2 bloques. Aquí tenemos la espada, ya nada más la recogeríamos. Ahora para hacer un hacha, pues le damos una forma como de hacha. Y pues así sería. Prácticamente es como seguir la lógica, ¿no? ¿Cómo haces una hacha en 9 espacios? Pues 3 bloques aquí y 2 palitos. Es seguir un tanto la lógica. Después de todo esto, estas herramientas te van a servir para picar minerales. ¿Minerales como cuáles? Como lo son el hierro, el cobre, el oro, el diamante. Todos estos materiales los vas a poder conseguir siguiendo una receta. Y bueno, los picos van un tanto por niveles. Va primero madera, luego piedra, luego hierro, luego diamante y luego nederita. Aquí te voy a poner un tanto de la barra de los niveles de las herramientas, ¿no? Esto para que con el de madera picas piedra, con el de piedra picas hierro, con el de hierro picas oro o diamante o lápiz lazuli o cualquier otro mineral. Y con el de nederita pues simplemente es como añadirle más duración a lo que es el primer pico que creamos de hierro. A mayor nivel del mineral pues va a ser mejor su eficacia, su funcionalidad y todo eso, ¿no? Es como comprar una ropa pues barata a comprar una ropa más cara, ¿no? Te va a durar más, es de mejor calidad y todo eso te va a servir para mucho más. Ahora, planteando un objetivo dentro del juego, pues te digo, no hay en sí un objetivo digno o específico dentro del juego. Existen varios jefes, los cuales puedes usar para pasarte el tiempo dentro del juego, pero no hay un objetivo en sí. Podría considerarse un objetivo en sí
matar al dragón. El dragón es una criatura que, déjame te la muestro aquí. La ponemos, es esta criatura que tenemos aquí. Esta criatura no la vamos a poder encontrar dentro de cualquier mapa, simplemente tendremos que seguir una serie de pasos para llegar a ella. La primera, para llegar a lo que es al mundo de la dragona, es pasar por distintas dimensiones. Dimensiones a las cuales llegamos con portales. Como primer paso debemos de crear un portal hacia el infierno. ¿Cómo creamos un portal hacia el infierno? Vamos a buscar lo que es obsidiana. Debe ser obsidiana normal, ya que actualmente existe una versión de obsidiana que se llama obsidiana llorosa. Esta versión no nos funciona y esta es la obsidiana normal. Como ven, es un color bastante diferente, ¿no? Bueno, con la obsidiana normal vamos a crear lo siguiente: un portal de 4 por 5. Como ven, son 4 bloques y para arriba vamos a tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado igual. 2, 3, 4 y 5. Ok, aquí cerramos todo esto y ya tenemos nuestro portal. Ahora, ¿cómo va a funcionar nuestro portal? Porque como ves, paso por aquí y no nos funciona. Para esto vamos a ocupar un encendedor, un mechero, como lo conozcas tú. Aquí está el mechero, lo agarro. Y aquí estamos. Como ven, enciendo el portal. Déjenme lo rompo para que lo vean otra vez. Agarramos nuestro mechero y le damos a cualquiera de estos dos. Lo encendemos y se enciende el portal. Al momento de pasar yo por aquí, me va a llevar a una nueva dimensión. En esta nueva dimensión se le conoce como el infierno, el nether, depende tú cómo lo conozcas. Aquí vas a encontrar muchos biomas, muchos enemigos nuevos, pero el cual nos va a interesar es un enemigo que se llama Blaze. ¿Cómo es este enemigo? Es este enemigo que tenemos aquí, el cual como ven es de muchos como palitos. Y este enemigo nos va a apuntar con bolas de fuego. Al momento de nosotros matarlo, puede que nos dé la posibilidad de conseguir un material que suelta, que es la vara de Blaze, ¿okay? Con la cual nos va a dar en el modo de crafteo, en el modo de fabricación. Aquí ya no ocupas tanto una mesa. Vamos a entrar a nuestra mesa de fabricación y tenemos la vara de Blaze, ¿no? Al momento de entrarla a meterla a nuestra mesa de fabricación, aquí nos va a soltar esto, polvo de Blaze. ¿Para qué nos sirve el polvo de Blaze? Pues bueno, ahora vamos a buscar a unos muchachotes muy altos que son de color negro, los cuales se llaman Enderman. Ahorita te lo voy a mostrar, pero estos al matarlos nos va a soltar esto que se llama perla de Ender. La perla de Ender nos sirve para lanzarla y teletransportarlos al lugar en donde cae nuestra perla de Ender. Pero para llegar al objetivo de nuestro juego en sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir uno de estos polvos que nos acaba de soltar y vamos a unir una perla de Ender. Esto nos va a dar esto, un ojo de Ender. Ahora te preguntarás, ¿para qué sirve el ojo de Ender? Pues bueno, después de todo esto, después de que ya hayas conseguido muchos ojos de Ender, lo que vas a hacer es irte al mundo normal. Déjame, me creo mi portal otra vez. Pasamos al mundo normal. Ok, ya que tengas tu ojo de Ender, lo que nos va a servir este ojo de Ender es como un radar o una brújula para llevarnos al portal del End, el portal del fin. Lo lanzamos, vemos hacia dónde va y hacia esa dirección es donde tenemos que ir. Así que vamos hacia esa dirección para ver si encontramos el portal del End. Podemos ir lanzando varios ojos para ver si todavía seguimos para allá o si tenemos que ir para otra dirección. El portal, el ojo de Ender, al lanzarlo nos va a decir hacia dónde ir. Tenemos que ir todavía más para allá. Y bueno, como ven, ya he estado avanzando por un buen rato y ahora el ojo, en lugar de mandarme o de seguir mandándome para allá, me está mandando para atrás, así que debo de regresar. Mira, ahora ya me regresa para acá. Así que debe de estar por aquí. Mira, aquí se va para abajo. Vamos a empezar para romper aquí y ver si tenemos suerte de encontrarlo aquí. Y bueno, después de buscarlo mucho tiempo no lo encontré, pero te debes de encontrar con algo parecido a esto, ¿no? Esto es un portal de End, el cual pues se genera naturalmente. Yo ahorita lo estoy poniendo con el modo creativo, pero lo debes de encontrar. Al momento de que lo encuentres vas a tener que poner los ojos de Ender que te había visto anteriormente y se generará algo así, como lo que tenemos acá. Al momento de entrar o de lanzarte este portal te va a lanzar o te va a llevar a una nueva dimensión. Esta dimensión es conocida como en la dimensión del End, la dimensión del fin. Tenemos que subir dependiendo de dónde aparezcamos, ¿no? Ok, y debes de aparecer en una dimensión algo parecida a esto, ¿no? Como ven, es una plataforma o una isla flotante en donde si nos lanzamos por acá, pues vamos a morir, ya que caeremos al vacío.
Ya al momento de que llegues aquí, lo principal lo que debes de hacer es subir a estas torres, ya sea como puedas. Y al momento de subir, debes de destruir o de tocar estos cristales. Estos cristales van a generar una explosión cuando lo hagas correctamente, ¿no? Así que ten mucho cuidado porque al momento de explotar pues te va a causar daño. Destruimos todos los cristales, ya que esos cristales son los que alimentan al dragón y lo llenan de vida. Cabe mencionar que esto no estará como lo ves actualmente, ¿no? Estará repleto de enemigos, simplemente yo porque lo tengo en Pacífico. Vamos a ponerlo aquí. Y empezarán a aparecer criaturas. Estas criaturas son las que anteriormente te había dicho, que sueltan las llamadas perlas de Ender, ¿no? Al momento de eliminarlos, tenemos la posibilidad de que nos suelte una perla de Ender o de que no nos dé pues absolutamente nada. Ten mucho cuidado porque estos enemigos se teletransportan y pegan bastante fuerte. Pero bueno, ya habiendo llegado todo esto, destruimos todos los cristales. Y bueno, al momento de haber terminado con lo que es el dragón, empezar a hacer esta animación, ¿no? De que ya lo mataste. Y prácticamente aquí podría decirse que terminaría lo que es el juego, ¿no? Habrías cumplido el objetivo principal de lo que era Minecraft hace mucho tiempo. Te van a dejar muchas bolitas aquí verdes en el suelo, las cuales son experiencia y la cual te va a servir para encantar herramientas dentro del juego, ¿no? Y nada más quedaría brincar a este portal que te crea aquí y el juego podría considerarse que habría sido terminado, ¿no? Como ven, nos aparecen los créditos del juego, dándonos a entender que pues hemos llegado hasta el final, ¿no? Podremos ver aquí los créditos, no sé si lo... Ah, sí, ahí está. Los puedo pasar más rápido. Aquí podría considerarse que es el final principal de lo que fue Minecraft hace mucho tiempo, ya que actualmente contamos con varios jefes. Ya por ejemplo, si ya te pasaste Minecraft de matar al dragón, existen otros jefes. Por ejemplo, está este que tenemos aquí es un guardián que se encuentra en los océanos, en monumentos oceánicos, y también lo puedes ir a derrotar si ya acabaste lo que es el dragón. Existen otros jefes, el guardián viejo, que es este que tenemos aquí, el cual nos va a causar bastante daño a distancias pues relativamente lejanas y un poquito cerca, ya que su ataque es como telepático. Tenemos un jefe bastante, por así decirlo, difícil, que se llama Wither, el cual lo puedes invocar teniendo estos materiales. Es este que tenemos aquí, que se llama arena de almas, y el otro son cabezas de Wither. Simplemente tendremos que formar una cruz. Esta cruz puede ser así de forma vertical, la podemos poner acostada y va a funcionar de cualquier forma. La podemos poner, me parece que también invertida, y va a funcionar. Debe de ser una T. Al momento de tener esta T, vamos a poner tres cabezas en los tres bloques que tenemos. Una, dos, ponemos esto, ponemos esto y invocaremos al Wither, un jefe muy poderoso, el cual su ataque va a ser con cabezas explosivas. Las va a lanzar hacia nosotros y te digo, son bastantes jefes, bastantes objetivos los que podríamos considerar dentro del juego, pero el objetivo principal es ese, ir a derrotar al dragón. Cabe mencionar que para esto pues debes ya de haberte armado con alguna armadura, llevar un suficiente equipo que te sea bastante de utilidad, ¿no? Puedes utilizar encantamientos, pero en pocas palabras y para ir concluyendo pues es eso. Tenemos dos modos, el modo creativo, que es pues por así decirlo para liberar tu creatividad, puedes crear y destruir a tu antojo, los materiales son ilimitados y todos están al alcance de tu mano sin necesidad de tener que hacer algo en absoluto. Y también tenemos el modo supervivencia. En el modo supervivencia puede decirse que también es igual para fomentar lo que es la creatividad. Puedes crear y destruir, pero siempre y cuando tengas las herramientas necesarias para hacerlo, ya que de lo contrario solamente podrías destruir y no crear tanto como a tu gusto, ¿no? Dentro del camino de todo lo que es la supervivencia y modo creativo podemos encontrar distintas estructuras, como lo es este. Este es un portal en ruinas. Como lo ves, es un portal que te enseñé a crearlo hace un ratito, pero ya está casi totalmente hecho. Le faltarían dos bloques aquí y ya tendríamos lo que es el portal. Aparte encontramos aquí un cofre que nos da cosas. Después de todo esto podemos encontrar aldeas, podemos encontrar iglús,
podemos encontrar templos de jungla, hay bastantes estructuras que podríamos encontrar, distintos enemigos con los cuales también podremos enfrentarnos, y todo esto te lo dejo a ti para que lo descubras. El catálogo de las criaturas es bastante largo dentro de Minecraft, hay animales, ovejas, vacas, pollos, gallinas, ocelotes, gatos, lobos, zombies esqueletos, esqueletos del Wither, hombres cerdo brutales. Mira, aquí por ejemplo acabo de encontrar una aldea. Esta aldea es una aldea del desierto. ¿Por qué? Porque pues, está en el desierto. Con estos chanchitos que acabamos de encontrar aquí, podremos tradear. ¿Qué es tradear? Comprarle cosas siempre y cuando tengan una profesión. Este tiene una profesión de cortador. Y por 10 bolitas de arcilla me da una esmeralda. Por una esmeralda me da 10 ladrillos. Estos vatos comercializan en base a esmeraldas. Así que te recomendaría ya sea juntar tu bolsita de esmeraldas o ponerte a tradear con ellos para generar esmeraldas. Y bueno, toda esta aventura podría decirse que no tiene fin, ya que te digo, hay bastantes jefes, hay bastantes estructuras, hay bastantes cosas por hacer. El límite es tu creatividad y todo lo que quieras hacer, tu tiempo, ¿no? Y bueno, pues esta guía corta o larga, no sé cómo se haya hecho, espero que te haya funcionado, espero que te sirva. Esto prácticamente es Minecraft, un juego sin fin. El fin simplemente lo pones tú. Y también existe un tercer modo un poquito más difícil, el cual es el modo extremo. Este modo extremo pues es como una simulación de la vida real. Es prácticamente lo mismo que el modo supervivencia, pero a diferencia del modo supervivencia, en el modo supervivencia puedes revivir las veces que tú quieras. Pero en el modo extremo nada más tienes una vida. En caso de que pierdas esa vida, tu mundo se va a borrar o ya no vas a poder entrar a ese mundo. ¿Por qué? Porque es así el modo extremo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Espero que te haya servido este video. Nos vemos en la siguiente. Adiós.